Me confirman, por favor, si les aparece el mensaje de que estamos grabando. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Muy buenas noches a todas, todos y todes a esta nueva cátedra Noma, hoy día 19 de octubre del 2020. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a propósito de una fecha supremamente importante para todas las mujeres, en especial para nuestra salud, a la doctora Gloria Mercedes Díaz. Ella es ingeniera en sistemas y doctora en ingeniería por la Universidad Nacional de Colombia. Su trabajo de investigación se enfoca en las áreas de la tecnología y de las ciencias de la computación aplicadas a solución de problemas en los sectores de salud y educación. Ha participado en más de 15 proyectos de investigación en instituciones públicas y privadas. Ha sido coautora de más de 50 publicaciones científicas, editora en jefe de la revista Tecnológicas desde el año 2016 y par evaluador de diferentes revistas internacionales de alto impacto. Su trabajo le ha hecho merecedora de premios y distinciones, entre ellos el premio a Mujeres Investigadoras doctora Ángela Restrepo Moreno en el año 2020 e investigación de mayor impacto en el año 2021 de los premios Medellín Investiga. La doctora Gloria está vinculada como profesora titular al Instituto Tecnológico Metropolitano y actualmente se desempeña como directora operativa de investigaciones en esta institución. Hoy, a propósito del día que se conmemora la lucha contra el cáncer de mama, nos trae su conferencia Inteligencia Artificial en el diagnóstico y pronóstico del cáncer de mama. Es un gusto poder tenerla aquí en este auditorio. Ahora somos todos suyos, doctora. Bueno, muchísimas gracias pues a los organizadores de esta importante cátedra por la invitación, por la paciencia, porque pues digamos que, que me han tenido que contactar varias veces, pues ha sido difícil la comunicación, pero pues una coincidencia bastante especial que mi charla se haya programado el día de hoy, como tú lo dices, en que se conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una enfermedad pues, que sigue siendo grave e importante y bueno, que merece todos los esfuerzos de todos los organismos para luchar contra ello. Y solo hago una aclaración, y es que si bien es muy importante para las mujeres, la primera cosa que debemos que recordar es que el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres, que es una enfermedad que ataca a hombres y mujeres, y por lo tanto a los hombres que nos acompañan en esta charla, pues también deben estar atentos a pues, síntomas y signos y hacerse el autoexamen y todo esto que a veces consideramos que es solo para mujeres. Bueno, en el día de hoy, pues como ya lo mencionaron, hablaremos de inteligencia artificial en el diagnóstico y pronóstico del cáncer en general. Presentaremos pues algunos avances que hemos hecho desde el ITM y desde mi vinculación a la institución en cáncer de mama, pero digamos que la mayoría de cosas de las que voy a hablar pues aplican para todos los cánceres que son tumorales por lo menos. Este es un resumen de la agenda. Vamos a hacer una introducción a qué es el cáncer, cómo es ese proceso de detección y manejo del cáncer para entender dónde la inteligencia artificial pues puede tener cabida, y allí haremos una revisión muy general de lo que hay en este momento a nivel mundial, digamos, sobre aplicaciones de la inteligencia artificial, en un resumen muy breve sobre este tema. Cómo el desarrollo de la inteligencia artificial, en especial en imágenes médicas, se ha proyectado como un mercado de gran crecimiento, y pues las contribuciones que hemos hecho desde el ITM y algunos trabajos que están en este momento en desarrollo. Esto como una invitación especial para todos los asistentes que quieran pues unirse a este esfuerzo y unirse a este trabajo que venimos haciendo, en el que no solo participa el ITM, sino tenemos trabajo en colaboración con la institución universitaria Pascual Bravo y bueno, con otras instituciones externas. ¿Listo? Entonces empezamos por qué es el cáncer. Yo sé que todo el mundo, pues digamos que en principio tiene claridad sobre el tema. Sabemos que el cáncer es un crecimiento y diseminación incontrolados de las células que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Básicamente el cáncer es un proceso de crecimiento no controlado de las células que empieza a formar tumores y por lo tanto se
aleja de lo que es el proceso de crecimiento normal. En la edad adulta, las células normalmente tienen un proceso de crecimiento, de nacimiento, crecimiento, mueren y pues se restablecen, y eso hace pues que digamos que nuestras células se conserven más o menos en ciertas proporciones. Cuando hay una célula cancerosa empieza a ser un crecimiento anormal, más allá de la misma capacidad de regeneración, digamos, que se tiene, y por lo tanto se crean estos procesos cancerígenos. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que recordar es que el cáncer no es una enfermedad solamente, es muchos tipos de enfermedades. Entonces, cuando hablamos de una persona tiene cáncer, no es que tenga una enfermedad particular, sino que puede haber diferentes tipologías de cáncer que presentan diferentes condiciones, y pues digamos que es algo que se tiene que tener en cuenta en cuanto al diagnóstico y al tratamiento, ¿no? Aquí importante mencionar que, claro, nosotros tenemos este crecimiento, pues digamos que atípico de las células cancerosas, que son donde aparecen los tumores. Pues hay dos tipos de cáncer: el cáncer que se conoce como el cáncer en sangre y el cáncer tumoral, que es el que ataca la mayoría de tejidos u órganos. Se acumulan formando estos tumores, pero pueden salirse, digamos, al torrente sanguíneo, y es cuando aparecen en otros órganos. Sin embargo, pues digamos que el sitio de origen inicial es donde, o es el tipo de cáncer al que se asocia la enfermedad de la persona. Es decir, si mi cáncer apareciera en mama, aun cuando haga metástasis y aparezca en otros lados, pues se va a hacer cáncer de mama. Un aspecto importante es que el cáncer es una enfermedad genética. Cuando nosotros hablamos de enfermedad genética, asociamos que es una enfermedad hereditaria, y no necesariamente. Es una enfermedad genética porque se produce por cambios genéticos que pueden ser causados por factores hereditarios, lo más tradicional, pero también por factores del medio ambiente. Entonces, es ahí donde a veces nos dicen, no, que el fumar, el hacer deporte, ciertas condiciones ambientales pueden estar asociadas a la aparición del cáncer de mama, y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo así si se supone que es una enfermedad genética? Y es porque afecta o genera una anomalía en los genes. El tercer punto y más importante de esto es que el cáncer, la mayoría de tipos de cáncer se pueden curar, ya sea mediante cirugía, radioterapia, quimioterapia, cualquier otro tipo de procedimiento, si se detectan en una fase temprana. Entonces, pues como todos sabemos, la detección temprana es quizás el principal esfuerzo que tenemos que hacer todos como ciudadanos, como investigadores, como promotores, para reducir pues la incidencia del cáncer de mama. Bueno, ¿cómo nos afecta? ¿Qué tan importante es el tema del cáncer? Yo creo que en cuanto recuerdo mi historia, siempre el cáncer ha existido. Hay muchísimos trabajos tratando de desarrollar modelos para detección, para predicción, pues digamos que desde el punto de vista farmacéutico, tratamiento, pero sigue siendo una enfermedad que es importante a nivel mundial. De acuerdo al reporte del Observatorio Global del Cáncer, en 2020 se presentaron 19.3 millones de nuevos casos de cáncer, donde el 11% fueron cáncer de mama. Por eso sigue siendo una digamos que de las condiciones más importantes. Está pulmón, colorectal, próstata, estómago, y bueno, y aquí están otros tipos de cáncer. Y la mortalidad en 9.9 millones de personas. O sea, en 2020 casi 10 millones de personas murieron a causa del cáncer. Y de nuevo, pues cáncer de pulmón, colorectal, de hígado, estómago, y el cáncer de mama femenino, pues son las principales causas de muerte por cáncer en el mundo. Entonces, ¿es una enfermedad importante? Sí, porque sigue afectando, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen a nivel mundial, en días como hoy, donde todo el mundo habla de la importancia de la detección temprana, y sabiendo que la detección temprana es el mejor factor pronóstico, pues sigue habiendo muchos nuevos casos, pero principalmente muchas muertes. Eso quiere decir que todavía no lo estamos haciendo lo suficientemente bien. ¿Qué pasa en Colombia? Según este mismo informe, tuvimos en 2020 113.221 nuevos casos,
y 54.987 muertes por cáncer de mama. O sea, en un solo año casi 55.000 personas en Colombia murieron, perdón, por cáncer. 6.500 casi por cáncer de estómago, nuevamente aquí aparece pulmón, mama, colon, próstata, páncreas y bueno, otros tipos de cáncer. Entonces, pues sigue siendo también un tema que es muy importante para salud colombiana, es considerado un tema de salud pública donde obviamente pues todos los esfuerzos que hagamos por reducir tanto su incidencia como y especialmente la mortalidad son pocos, ¿no? Listo. ¿Cómo se detecta y cómo se hace el manejo del cáncer de mama? Esta diapositiva, mi intención es que a medida que voy hablando pensemos, ya ustedes han tenido algunos trabajos, todos son estudiantes de ingeniería, cuando yo vaya hablando, bueno, qué efecto, qué posibilidad, qué potencial tendría lo que nosotros sabemos hacer en este proceso. Básicamente, el primer componente es la aparición de síntomas o criterios de tamizaje. Es decir, esto depende del paciente. Si yo como paciente sé que tengo una condición en la que posiblemente tengo mayor riesgo de la enfermedad, pues obviamente tengo que entrar a esta cadena de manera diferente a si yo soy una persona que nunca ha tenido un riesgo adicional o un riesgo aumentado, que no tiene condiciones, pues que digan tengo que entrar al proceso radiológico. Pero ¿cuál es la otra condición? Criterios de tamizaje. En Colombia, todas las mujeres mayores de 50 años deben hacerse mamografía cada 2 años. Eso es un criterio de tamizaje. Las mujeres con un riesgo alto, mayor al 20%, determinado por un examen genético, deben hacerse el seguimiento o tamizaje incluso desde edades tempranas. Y si yo no soy de esos, entonces espero hasta los 50 años o qué debo hacer. Y aquí aparece el tema de sintomatología. Si ustedes vieron hoy, pues toda la publicidad dice tócate. Esa es la mejor forma de detectar o de por lo menos detectar los primeros síntomas. El autoexamen diagnóstico y uno dice, ah, bueno, tócate, eso es para el autoexamen de cáncer, para detectar tumores en la mama. Y no, resulta que como son tumores que se pueden identificar, hay otras condiciones que están creciendo mucho y que también podrían tener, pues digamos que primer aparición de síntomas. El cáncer de tiroides, las glándulas tiroidales, y cuando aparece el cáncer de tiroides, en muchos de los casos se pueden identificar bueno, en general el cáncer en las glándulas y en tiroides se pueden identificar porque aparecen tumores que uno puede tocar. En el hombre, el cáncer de testículo, que ha tenido un crecimiento muy grande, también se puede identificar si el hombre tuviera la cultura de, así como nos dicen, tócate para detectar el cáncer de mama, estuvieran haciendo esta detección. Obviamente hay otras condiciones que no, pues yo no me puedo ir a tocar el pulmón o no puedo ir a tocar el hígado. Sin embargo, hay otros síntomas que pueden ser alertas de este tipo de enfermedades. Entonces, en el caso de pulmón, pues una tos persistente, con sangre, con algunas condiciones. En el caso del hígado, de los riñones, pues aparición, por ejemplo, de cistitis, de sangre en la orina y bueno, y así sucesivamente. Básicamente es un tema de autocuidado en el que, pues digamos que nuestra cultura de descuido, porque estamos atendiendo las cosas que nos rodean todos los días, todos los días, todos los días, entonces si a mí me está doliendo, yo digo, ay, es de tanto hablar en esta charla, o lo que sea, pero no le presto atención a esos síntomas. Entonces, el primer problema que deberíamos estarnos pensando y que deberían estar pensando ustedes como estudiantes de ingeniería es, bueno, ¿y qué puedo yo hacer? ¿Qué podemos hacer desde lo que nosotros sabemos hacer para mejorar estas condiciones? 1, detección o identificación de síntomas. 2, determinación del riesgo, porque es que de pronto no sabemos quién pues realmente está en riesgo y quién no, ¿cierto? Una vez aparecen síntomas o en un criterio de tamizaje, yo empiezo el proceso de hallazgos clínicos. Los hallazgos clínicos es ese proceso en el que un médico especializado en examen clínico, ¿qué es un examen clínico? Precisamente el que te tocan,
te hacen auscultación, pues todo ese proceso en el que no hay una observación, no hay un procedimiento de imagen médica u otro tipo de procedimiento, sino con el examen rutinario de un médico, pues se empiezan a identificar cosas. Entonces, si yo tengo un síntoma, lo siguiente que debería entrar es a la cadena y hacer identificación de hallazgos clínicos. Entonces aquí, pues, ¿cuál es la dificultad? Que los médicos pues son humanos y si bien hay unos protocolos muy bien definidos de cómo hacer un proceso diagnóstico o de detección para temas de cáncer, pues igual un médico puede olvidarse de alguna pregunta o hacer una mala asociación o no tener claridad sobre algunos aspectos. Aquí hay temas bien importantes y bien interesantes desde la inteligencia artificial y todo lo que nosotros hacemos en automatización, y es algo que se llama medicina basada en la evidencia. Seguramente algunos han escuchado el concepto y es como un médico. Yo soy de las que considero que los médicos, primero son los mejores tecnólogos, pero además son las personas que tienen que estar aprendiendo todo el tiempo. Un médico en general debe tomar su decisión sobre los nuevos hallazgos que a nivel de medicina se han publicado. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de cáncer de mama, seguramente hay nuevas publicaciones que dicen que la aparición o tal síntoma puede ser referente al cáncer de mama, y si el médico no se está actualizando constantemente, pues probablemente no haga las observaciones, digamos que actualizadas para hacer esa identificación. Cuando el médico dice, oh, aquí hay algo que puede ser orientador de una enfermedad, me voy a la definición del riesgo, que es realmente lo que nosotros estamos acostumbrados a considerar como diagnóstico. Entonces me hacen, en el caso de mama, la mamografía o cualquier otro examen, el de ultrasonido, un TAC, pues dependiendo pues la condición. ¿Qué es lo que pasa con esta definición del riesgo? Que como el médico hace un hallazgo, lo primero que tienen que hacer por cuestión del sistema de salud es un examen más o menos de bajo costo que permita decir aquí si hay algo o no lo hay. Por eso, en general, estos son exámenes de radiografía, muy bajo costo, o ultrasonido. ¿Por qué? Porque son los exámenes que, digamos, le dan la visión al médico de lo que no puede ver en un examen clínico. Ya vamos a ver oportunidades acá, pues que es en lo que nosotros venimos trabajando. Cuando el examen radiológico inicial demuestra que hay una cosa, un objeto no, un tumor, una región que no corresponde a lo esperado y que tiene una alta probabilidad de que sea un tumor y que sea canceroso, entra el proceso de confirmación diagnóstica. Aquí se hacen procesos o usos de imágenes de mayor nivel, la resonancia magnética, donde lo que se observa son las características del tejido y demás, y ya el médico puede a través de esa observación decir, bueno, esto realmente es de esta tipología de tumor o no es un tumor maligno, efectivamente yo confirmo que esto es un tumor benigno y puede parar allí. Cuando ya hay esa confirmación diagnóstica del médico dice, no, definitivamente lo que se encontró en la imagen radiológica inicial, lo que yo estoy observando en una imagen de resonancia magnética, ¿por qué no se hace esta imagen? Ya lo vamos a ver, pero es básicamente por el costo. Es un tumor que probablemente es maligno, entra a la estadificación. Aquí se hace un proceso de biopsia donde introducen una aguja guiada por imagen, le sacan un pedacito del tejido, hacen un extendido en imagen y pues se visualiza el tejido para determinar si es cáncer y qué tipo de cáncer es. Una vez se tiene este cáncer, pues viene el tratamiento. ¿Qué tratamientos pueden haber? Ya lo dijimos, radioterapia, cirugía, quimioterapia, bueno, otros tipos de tratamiento dependiendo del tipo de cáncer. Y una vez se ha tratado, pues lo siguiente que tiene que hacer el proceso radiológico, el proceso basado en diagnóstico es el seguimiento. Es decir, no termina cuando a mí me quitan el tumor, sino tienen que periódicamente hacer seguimiento para determinar si la cirugía quedó bien, si quedó alguna célula. Recuerden que dijimos que esto es un crecimiento de las células, entonces, ¿de dónde empiezan? Una célula mutada. Una sola celulita que tenga, pues digamos, posibilidades de crecimiento anómalo puede reiniciar el cáncer. Entonces, por eso es que el seguimiento continuo, pues es tan importante. ¿Y cómo hago el seguimiento? De nuevo, a través de imagen médica. De esto ya vuelvo otra vez como a los procesos, pero
el primer mensaje es que la imagen médica es el principal factor ayudante en el diagnóstico, detección, confirmación, estadificación e incluso tratamiento de cáncer de mama, porque si yo tengo un tumor, la radioterapia, la resección o cualquier otro tipo de cirugía debe estar asociado a esa imagen. La imagen es lo que le permite al médico saber exactamente dónde aplicar el tratamiento o planear su cirugía. Entonces, pues digamos que excepto hasta los hallazgos clínicos, la imagen médica es la principal herramienta para la detección y el manejo del cáncer. ¿Listo? Bueno, aquí algunos trabajos en curso. Seguramente ya hablamos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene un requerimiento súper importante y es datos. Entonces, el primer problema y el primer reto de cualquiera que vaya a trabajar en inteligencia artificial asociado a cualquier condición es tener un buen conjunto de datos que le permitan ya sea construir los modelos, si estos pues son analíticos, o desarrollar modelos de aprendizaje computacional o pues cualquier componente computacional, ¿cierto? Pero adicionalmente, entonces, síntomas y criterios de tamizaje. Como ya lo dije, predicción de riesgo. ¿Cómo? Y aquí el reto es cómo utilizar la inteligencia artificial, la inteligencia computacional, para a partir de información propia de una persona, como pueden ser sus hábitos, pero también pueden ser resultados de examen clínicos, pero también puede ser una primera imagen médica, determinar si esta persona en un futuro, a 5, 10, 15 o 20 años, tiene un riesgo mayor de desarrollar la enfermedad del cáncer. Qué bueno sería si nosotros, por ejemplo, en una primera aproximación, digamos que yo tengo una condición de riesgo y es que mi hija o mi mamá tuviera un cáncer de mama. ¿Eso qué quiere decir? Que hay alta probabilidad de que yo lo tenga. Que a los 20 años me hagan un examen y hubiera un modelo computacional que me dijera, venga, por las características del tejido mamario suyo, usted tiene un riesgo mayor adicional al del hereditario de desarrollar la enfermedad. Esto pues digamos que es más o menos tradicional, ya hay trabajos que lo están haciendo, es un trabajo que nosotros estamos iniciando hoy, una tesis de maestría que está iniciando hace 2 semanas aquí, estamos trabajando con Sura, es un trabajo que en la Universidad de Antioquia tienen un avance importante y es cómo analizar las imágenes para tratar de hacer esa predicción. Pero aquí hay otro trabajo que no tiene que ver con imagen y es, seguramente ustedes han oído del concepto de computación persuasiva. Casi todos hoy tienen manillas como estas, ¿cierto? Esto es un reloj de estos inteligentes que me dice mi ritmo cardíaco, perdón, pero también me dice cuánto dormí, cuánto caminé y si yo quiero le puedo decir cuándo tomé agua y bueno, todas estas condiciones que le empiezan a uno a medir. Y yo estoy segura que los que tienen estos aparaticos empiezan a preguntarse cuando duermen muy poquito, venga, ¿qué está pasando? Uy, yo estoy durmiendo solo 4 horas al día, esto no me ayuda. O los que son más juiciosos, entonces, hoy he hecho 5.281 pasos. Uy, tengo que hacer más ejercicio porque la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que son 10.000 pasos. Y así otro montón de cosas que nos persuaden a cambiar nuestros hábitos a partir de información básica de nuestros hábitos. Este es un trabajo que también ya estamos realizando, usted no lo traje acá, pero ustedes habrán visto algunos de los que son estudiantes del ITM que hemos tenido un montaje, digamos, rosadito, estuvo un tiempo en Fraternidad, otro en Robledo, y allí había una aplicación desarrollada por uno de nuestros estudiantes que el objetivo es cambiarnos nuestros hábitos para hacer el autoexamen. Ustedes descargan la aplicación, de pronto ahorita les dejo el enlace, descargan la aplicación, ingresan algunos datos y esto le dice cuándo se tiene que hacer el autoexamen, usted ahí registra su información, aprende a conocer, porque lo primero que a uno le pasa cuando se hace el autoexamen es, y esto será normal, y tengo una bolita, ¿y qué pasa? A medida que vamos aprendiendo a conocernos, pues podemos identificar ahora sí cosas anómalas, y la idea es que la misma aplicación le vaya diciendo, venga, ya pasaron 10 días y usted tendría que haberse hecho su autoexamen, y le recuerde que el autoexamen es la única herramienta que le permitirá su diagnóstico, y bueno, este tipo de cosas. Son trabajos
que más allá de inteligencia artificial buscan cambiar o persuadir a las personas en los hábitos, pero también tenemos una intención por detrás y es empezar a registrar esos posibles cambios, no solo en lo físico del autodiagnóstico, sino registrar temas como temperatura, como otras condiciones para que a futuro tengamos una data suficiente para tratar de identificar si en estas condiciones normales uno podría hacer una predicción de aparición de la enfermedad. Entonces, un trabajo un poco a largo tiempo, pero pues ya lo iniciamos y lo iniciamos con estudiantes de ingeniería de sistemas. Listo. Luego vienen los hallazgos clínicos. Entonces yo les decía algo que hemos identificado. A mí me pasó una vez pues con un radiólogo, con un médico en el que me decía esto, es que en el día a día en un examen a uno se le pueden olvidar cosas. Entonces la ruta diagnóstica es que efectivamente un modelo que le permita al médico hacer una pregunta y de acuerdo a la respuesta, como un algoritmo, pregunte ahora esto, identifique esto, y casi que llegue a la conclusión, o por lo menos le permita al médico validar su conclusión y que no quede en ambigüedad. Uno dice, pero es que ¿cómo así si es que los médicos saben? Pero como ya les dije, esto es un trabajo muy técnico en el que el médico puede hacer una interpretación incorrecta de un signo, de un síntoma y llegar a una conclusión inadecuada. Esto es un trabajo que se viene haciendo incluso por sistemas expertos por allá desde los 70, pero que todavía no se ha involucrado en el proceso radiológico. Entonces, ahí tenemos otra oportunidad. Definición de riesgo. Entonces, primero, yo les dije, normalmente utilizamos imágenes de bajo costo. Las imágenes de bajo costo tienen una dificultad y es que no permiten ver las cosas como son. Aquí estamos haciendo unos trabajos en tratar de generar imágenes sintéticas que no requieran estos súper equipos diagnósticos a partir de inteligencia artificial. Que yo pueda, a partir de una imagen de mamografía, por ejemplo, desarrollar otro tipo de imagen y que por las características de la radiografía pueda predecir cómo se vería el tejido en respuesta a un medio de contraste, en respuesta a una tinción, en respuesta a otras cosas. Esto creo que es uno de los avances más importantes que tenemos ahorita en cuanto a aplicación de la inteligencia artificial. Ya les voy a mostrar un trabajo que nosotros estamos haciendo y la idea es ofrecer herramientas que usando un cacharrito como este que yo tengo al frente, un computador, le permita generar imágenes de muy alto valor diagnóstico sin necesidad de invertir en estos equipos. Por lo menos puede ser una imagen primaria que dé una idea sobre lo que está pasando. Miren la importancia de esto. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, claro, uno en las ciudades como que no se da cuenta, uno dice, me voy a hacer una resonancia, vale 2 millones de pesos, pero lo tengo en 3 esquinas de Medellín. Pero la gente que está en lo rural, la gente que está en los pueblos, que a duras penas tiene un equipo de radiología, ya no tiene acceso a esta información. Entonces, ahí es un trabajo que ya de hecho estamos haciendo en el ITM, ya lo vamos a ver. Lo típico y tradicional de análisis de imágenes para cuantificar, para detectar, ya hay por la FDA sistemas aprobados que hacen el análisis de la imagen y hacen la detección automática e incluso pues pueden predecir si de acuerdo a las características esto es o no un tumor de riesgo, ¿no? Etcétera. ¿Dónde está nuestro reto acá? La integración con el flujo de trabajo. Entonces, para los que de pronto llevan más tiempito en esto, uno de los retos principales de la inteligencia artificial es cómo se introduce en el proceso que el radiólogo hace tradicionalmente. No en papers, no en artículos, no en software de laboratorio de investigación, sino en el flujo de un radiólogo en una clínica, casi que oprima un botón y esto le dé lo que nosotros estamos desarrollando. En el punto de vista de confirmación diagnóstica y estadificación, pues les recuerdo otras imagencitas, miren acá. Entonces, todo lo que yo pueda hacer en visión artificial, que es estadificación automática. Yo les cuento una anécdota, una vez con un radiólogo nosotros hacíamos un trabajo con unos estudiantes y teníamos el caso en que una radióloga experta con 10 años de experiencia en análisis de estas imágenes, pues ellos nos leían las imágenes y nos decían esto es categoría 1, 2, 3, 4, 5. Las categorías de 2 a 5 son con probabilidad diagnóstica, la 2 ellos están muy seguros que es benigna, las 5 están casi seguros que es maligna, las 3 y 4
son ambiguas, y si es 3, entonces pues lo que le hacen a uno es hacer un seguimiento cada 6 meses, si es 4, dependiendo de esa ambigüedad, te mandan una biopsia. Y haciendo este proceso nos encontramos con una región que la médico nos la marcó como 3. Pero los estudiantes decían, profe, yo no sé esto, pero yo veo esto y se parece mucho a este otro que está en 5. Y nosotros tratamos, para desarrollar modelos de inteligencia artificial, pues tenemos que entender cómo piensa el especialista. Entonces, conclusión, llegamos y dijimos, bueno, vamos a pedirle que la vuelva a leer para ver y nos explique en voz alta qué fue lo que vio, pues para ver la diferencia, para tratar de entender y tratar de modelar eso mismo que ellos están viendo. ¿Cuál sería la sorpresa? Que cuando terminó de hacer la lectura dijo, ah, bueno, esta bolita es 5. Entonces yo le dije, ven, pero es que hace un par de semanas nos dijiste que era 3. 3, recuerden, cada 6 meses, seguimiento. 5, estoy casi segura que esto es maligno, biopsia y casi que de tratamiento de inmediato. Y ella me decía, sí, es que nosotros también pues tenemos una visión subjetiva que, si bien depende de la experticia, de los años de experiencia, de las condiciones de la imagen, también hay un componente ahí muy subjetivo que ni siquiera ellos explican, que puede hacer una diferencia como esa. Y eso es gravísimo, porque imagínense que hubiera sido un cáncer que se hubiera esperado 6 meses a que se lo trataran, o por el contrario, que no fuera nada y le mandaran a hacer una biopsia con todo el trauma que eso significa. Entonces aquí es donde nosotros tenemos más oportunidad de desarrollar modelos computacionales, matemática, que sea capaz de ver más allá de lo que el radiólogo ve y le dé herramientas para que mejore la imagen, mejore las condiciones, o le dé por lo menos unas probabilidades para que él tome una decisión más acertada. Esto aplica tanto en las imágenes de radiología como en las imágenes de histopatología. Aquí hay un reto muy interesante y es la cuantificación automática. Yo no sé si alguien ha visto cuando los patólogos leen en microscopio, es una plaquita que uno ve como más o menos de este tamaño, el tamaño de un dedo, pero cuando ellos empiezan a leerlo pasan y pasan y pasan, y es porque una imagen de estas tiene más o menos 5.000 píxeles, no, 5.000 no, como 500.000 píxeles, no recuerdo, pero son 100 imágenes que puedes ver en el microscopio. Entonces tienes que ir imagen por imagen para ver si detectas lo que te da la idea de qué tipo de enfermedad es. Entonces aquí, tanto análisis automático, cuantificación automática, visualización y demás, pues súper interesante. Gloria, pero esto ya está. Sí, sí, hay muchas de estas cosas que están, pero hay otras que todavía están en proceso. Y ya les hablo un poco también de su aplicación en nuestro ámbito local. Tratamiento. Un tema que se viene trabajando hace más o menos unos 8 años, tratamiento personalizado. Normalmente en el cáncer, entonces dicen radioterapia, bueno, vamos a aplicar tanta radiación de esta y esta manera. Y es la misma que me deben aplicar a mí, a la que le aplican a la persona que está enfrente. ¿De qué depende? Del tumor, del tamaño, de mis condiciones. Actualmente se está hablando mucho de la medicina personalizada y es desarrollar modelos que sean capaces de decir, para esta persona con estas condiciones, con estas características de tumor, la dosis de radiación debe ser esta, la dosis de quimio debe ser esta. Lo mejor es hacer radio, cirugía y quimio, o radio, quimio, cirugía, o bueno, cómo es ese tratamiento. Pero hay otras condiciones importantes. Por ejemplo, en el cáncer de próstata hay un trabajo muy interesante que desarrollamos, pues que desarrollan unos amigos en Francia, y es en el cáncer de próstata y en otras enfermedades, en otros tipos de cáncer, la radiación afecta los tejidos cercanos, y entonces tienen que hacer una radiación muy dirigida. Entonces, con inteligencia artificial desarrollan modelos para que la máquina sepa exactamente dónde aplicar la radiación para que haga el menor daño posible en los tejidos de contorno. Y lo último, seguimiento. Aquí un trabajo que tiene que ver, miren que hablamos de predicción de riesgo, empezamos por ahí, pero también nos interesa predicción de recurrencia y sobrevivencia. Cosas que son muy difíciles de decir, pero que es el trabajo que estamos haciendo. Yo voy a someter a una persona a un tratamiento súper invasivo, súper doloroso, súper fuerte, pero la posibilidad de sobrevivencia de esta persona es apenas del 5%.
no sería ideal que nosotros pudiéramos, o bueno, que el sistema de salud pudiera decirle al paciente, venga, usted va a tener que sufrir todo esto y va a quedar con estas condiciones y su probabilidad de sobrevivencia es el 5%. Decide o no someterse a este tratamiento, que además, dependiendo de las condiciones, pues puede ser muy, muy, muy largo. Pero también de recurrencia. Puedo yo, con las características de mi imagen del tumor, vuelvo aquí, esta rosadita, las características patológicas, histopatológicas de mi tumor, más las características del tejido en una imagen radiológica, más las condiciones de la enfermedad, ¿puedo yo predecir si esta mujer o esta persona va a generar nuevamente la enfermedad? ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso yo puedo decir, bueno, como tengo un riesgo mayor de recurrencia, yo le voy a hacer seguimiento cada 6 meses o cada año, o le voy a hacer seguimiento con un tipo de imagen o con otro. Esto es más o menos como las oportunidades en el área de radiología. Se me fue media hora en 2 diapositivas. No sé, pues a los que me invitaron, si paramos aquí, hacemos algunas preguntas o continuamos, ustedes me dirán. La idea es pues también saber cómo van los estudiantes con esta pues desbordado de información. Gloria, no te preocupes, las preguntas las hacemos hasta el final. Al final. Listo, perfecto. Bueno, yo podría casi que terminar aquí la charla porque ya les conté más o menos como las posibilidades. Aquí les presento, pues digamos que algunas cosas que ya están y son adicionales a este flujo, que este flujo es desde mi posición como paciente cuando tengo un síntoma hasta cuando seguí toda la ruta, ya salí de la enfermedad, pero me hacen seguimiento. Sin embargo, aquí hay otras cosas que son muy interesantes en el negocio, digamos, o en el mercado específico de imágenes médicas, y en el que también podemos trabajar. Uno principal. Entonces yo les dije, ¿quién ha llamado a solicitar una cita médica para hacerse una mamografía o cualquier examen de radiología? Entonces uno llama con la angustia de, en la clínica me encontraron una bolita y me duele y yo quiero hacerme el examen. Sí, señora, llamo para hacer una cita para una mamografía. En 1 mes y medio, en 2 meses. Y entonces uno dice, venga, pero es que esto es muy urgente y pues todo lo que ya sabemos. Esto no solo sucede en Colombia, porque si no, nadie estaría trabajando en este tema. Y aquí podemos predecir si un paciente no se va a presentar. Podemos hacer una predicción dada la carga de una agenda, de un equipo médico, cuántos pacientes no se presentan en un día, el lunes, el martes, el domingo, y poder hacer un agendamiento adicional con una carga superior para, en caso de que el paciente no llegue, no perder ese tiempo. ¿Qué hacen actualmente los sistemas de salud? Uno, pierden efectivamente la cita, entonces una resonancia es 1 hora y se perdió el servicio. Otros, pues hacen lo que yo estoy proponiendo, pero no basado en un modelo predictivo, sino simplemente si yo puedo atender 10 pacientes en 5 horas, pues agendo a 15 y los hago esperar, etcétera, etcétera, porque pues yo creo que van a ser 5 más. Entonces, digamos que aquí es un tema en el que los modelos predictivos han demostrado una gran utilidad. Obviamente yo necesito un muy buen histórico, una buena serie de tiempo de qué ha venido pasando, pero matemáticamente yo puedo darle esa respuesta a los sistemas de salud. Predicción de no asistencia, carga, cálculo de la carga real de los sistemas, y seguimiento a hallazgos incidentales. ¿Por qué? Porque es que también, por ejemplo, a mí me están haciendo una mamografía contrastada, ya les voy a contar qué es eso, y me aplicaron un químico para que el tumor, si existe, brille más, y hice una reacción alérgica. Entonces, ¿cómo puedo hacer, pues, como ese seguimiento? Y lo mismo, predecir modelos matemáticos que permitan predicción. ¿Listo? En el tema de la adquisición de la imagen, seguramente a alguno de ustedes, a su abuelito, a su papá les ha pasado que van, por fin consiguen la cita, van al examen, el examen lo hace un técnico radiólogo y se hacen el examen y se lo entregan, y cuando el radiólogo dice, ay, yo no lo puedo leer porque quedó de mala calidad, ¿cierto?
¿Por qué? Porque es que es el técnico el que configuró allá el equipo y pues no lo configuró bien, o usted se movió y no salió bien el examen. Obviamente uno dice, ¿y por qué el técnico no mira si está bueno o malo? Pues porque es que es un experto el que sabe si eso está bien o mal. Aquí, y ya hay modelos que, que lo permiten, es, por ejemplo, de determinar automáticamente la calidad de una imagen para predecir si se reduce, determinar específicamente cuál es la dosis de radiación o la dosis de medio de contraste o la dosis de cualquier otro instrumento que se use para realizar la imagen, de acuerdo a las condiciones particulares de la paciente, del tejido, etcétera, etcétera. Y selección automática de protocolos de adquisición. Bueno, es que yo voy a hacer una radiación de tanto por tantos minutos. Esto sigue siendo hasta ahora un tema genérico, se lo hace a todo el mundo por igual, y obviamente no es lo mismo que me hagan a mí un examen que tenga unas condiciones que otra persona. El tema de análisis de imágenes, que ya lo dijimos, pues todo lo que estamos acostumbrados a ver de detección automática, análisis automático, segmentación, etcétera, etcétera, que esto ya les voy a contar un poquito lo que estamos haciendo acá. El reporte. Esto es un tema súper interesante, que son, pues, digamos que los reportes radiológicos automatizados. Resulta que, y lo hemos identificado, en el discurso del médico cuando va haciendo su descripción de las características de la imagen, si tenemos métodos que analicen ese discurso, podrían predecir cuál va a ser el diagnóstico y poder alertar cosas que suceden en el ámbito radiológico. Y es que, por ejemplo, el radiólogo dice, esta persona tiene un tumor con estas y estas y estas características, le voy a dar nivel 3. Y viene un experto muy experto y dice, no, pero si usted dijo que era esto, que era redondeado, que tenía espículas, que tenía esto debe haber sido un 4, ¿por qué le puso 3? Es que a mí me pareció. Entonces, este tipo de análisis automático del reporte, de lo que está diciendo el médico, para aseguramiento de calidad es súper importante y podría disminuir o reducir reprocesos y diagnósticos equivocados. Ya hablé del la planeación del tratamiento, biomarcadores para predecir prognosis, si va a haber recurrencia, cuál va a ser la respuesta al tratamiento, si va a generar pues alguna condición no esperada. Bueno, tratamiento personalizado. Aquí, bueno, dice el tema de la radiación. Y este último, en el tema de seguimiento, que es agendamiento automático. De acuerdo a la predicción, pues yo puedo decir, usted viene en un mes, pero este otro tiene que venir en 2 meses y este otro, como tiene menos riesgo, puede venir en 6 meses. Bueno, voy a pasarme esto porque me estoy demorando. Esta es importante porque es el valor clínico de lo que hacemos desde la inteligencia artificial. Normalmente, lo primero es hacer detección. Yo hago un análisis de una imagen y encuentro regiones anómalas. Esto es algo que se viene, haciendo más o menos desde el 75 con diferentes métodos y sigue habiendo procesos de detección. En el cáncer de mama, por ejemplo, las microcalcificaciones siguen siendo un problema muy grave de detección porque son tan pequeñitas que incluso a veces el mismo ojo humano no es capaz de identificarlo. Y pues digamos que esto es lo que menor valor clínico tiene, porque finalmente es reducir el proceso para el radiólogo, pero es una automatización de algo que el radiólogo puede hacer. Entonces es un tema de automatizar un proceso que ellos tienen, ¿cierto? Profe, pero es que usted dijo que las imágenes de microscopía, esos eran millones y millones de imágenes. Bueno, ahí la detección puede ser interesante por el costo de la persona de estar revisando todas esas imágenes y que si aparecen unas células particulares, así sean pequeñitas, pueda no verlo. Es, digamos que en el términos de imagen médica, donde la detección todavía sigue siendo muy relevante y de mayor valor, y es en las imágenes de microscopía. Luego viene detección y cuantificación. Entonces, yo no solo detecto, sino soy capaz de describir el tumor. Entonces, venga, esto es un tumor, yo lo segmento. Segmentar es como delinearlo con una forma automática y puedo calcular áreas, puedo calcular perímetros, puedo calcular qué tan redondeado es y darle esas medidas al médico para que pueda tomar decisiones pues más informadas.
Entonces, estos son procesos en el que ya no simplemente hago una identificación de regiones anómalas, que es lo más fácil en inteligencia artificial, sino que tengo que hacer un proceso de probablemente segmentación, caracterización para poder hacer cuantificación. ¿En qué áreas hay trabajos muy interesantes y todavía como muy valiosos en términos de cáncer? De nuevo, en histopatología. Y es, yo necesito cuantificar cuántas son las células anómalas para poder predecir o para poder identificar algunos aspectos. Ah, bueno, entonces tengo que detectarlas, diferenciarlas de las otras células y poder hacer una cuantificación. ¿Listo? Y por último, miren que está detección, cuantificación y lo más importante, predicción. ¿Y por qué esto tiene tanto valor agregado? Porque la predicción es algo que el radiólogo no tiene el conocimiento para hacerlo. Puede tener la experiencia y decir, yo creo que, pero siempre va a ser un yo creo que, no tiene realmente un argumento para poder decir, venga, esto va a pasar de esta manera. Lo que les hablaba de predicción de riesgo, lo que les hablaba de predicción de recurrencia o de respuesta a un tratamiento. Y esto aplica absolutamente para todo. Estoy hablando del cáncer, pero en algún momento trabajé con imágenes de cerebro y un problema súper importante hoy en día para la humanidad es poder predecir si una persona va a desarrollar una enfermedad neurodegenerativa. ¿Por qué? Porque yo necesito saber identificar las edades más tempranas para poder hacer nuevamente tratamiento, ¿no? Y esto es algo que el radiólogo no ve, o sea, normalmente son análisis de las imágenes, en este caso, o de los datos genéticos o de los datos clínicos que no son evidentes para el radiólogo. Y obviamente cuando nosotros desarrollamos herramientas que proveen un valor adicional que no es evidente para los sentidos que el radiólogo tiene, en este caso auditivos o, perdón, visuales o a veces auditivos cuando son temas de señales, pues eso sí tiene un valor muy importante. ¿Listo? Bueno, esto para decir que afortunadamente para nosotros, cuando yo empecé a trabajar en este tema, eso fue más o menos en el 2000, terminando mi trabajo de pregrado, estuve trabajando en Bogotá en un hospital muy importante y estaba desarrollando modelos, empecé a trabajar con análisis de imagen médica y demás, y pues esto nadie nos creía, eso era pues de los loquitos allá del laboratorio haciendo algoritmos y súper chéveres y las publicaciones y los artículos y las conferencias, pero era un tema que no se veía que tuviera una aplicación realmente en los médicos. Hoy en día, esto es un tema que incluso, y aquí lo traje, curso de inteligencia artificial aplicado en el diagnóstico por imagen, quien lo desarrolla es la Asociación Colombiana de Radiología. La Asociación Colombiana de Radiología es solo para radiólogos. En 2019 fui a hacer una charla en el evento más importante de ellos, y cuando me fui a registrar, entonces me decían, bueno, usted es radiólogo especializado, es médico general, es técnico radiólogo, es estudiante de medicina, es internista, y yo no soy nada de eso, soy ingeniera. Y fue tanto el impacto, yo pues ahí tenía algunos contactos que para las siguientes versiones ya se están incluyendo los ingenieros y los tecnólogos en imágenes, como público objetivo de esto, porque no es un tema solo para los radiólogos, sino es un tema en el que definitivamente ya empezamos a trabajar en conjunto. Radiology es la revista más importante para radiólogos y de nuevo aparece ya el tema de inteligencia artificial, en este caso aprendizaje de máquina en radiología, esto es 2019, y bueno, ¿cuál es lo que quiero decir con esta diapositiva? Y es que es un tema que ya no es solo de ingenieros, de estudiantes de ingeniería, sino que empezó a ser tan importante para los médicos que incluso, y lo digo porque lo he visto, los médicos están aprendiendo a programar. Los médicos están aprendiendo la matemática que hay detrás de todos estos modelos, porque ven en eso un potencial tan grande que dicen, yo también quiero, desde mi experiencia, empezar a desarrollar modelos. Y eso nos lleva a este tema. De nuevo, por allá en el 2000, cuando yo empecé a trabajar en esto, 2010, cuando terminé mi doctorado, no se hablaba de un mercado mundial de inteligencia artificial a imagen médica como mercado, es decir, empresas vendiendo soluciones basadas en inteligencia artificial. Según este último estudio del 2021, se espera que para el 2026 el crecimiento de mercado en inteligencia artificial llegue incluso sobre los 1.400 millones de dólares
pues digamos que en diferentes aspectos clínicos. Aquí aparece nuevamente no sé la traducción, pulmonología, en imágenes de pulmón. Y esto tiene sentido, porque recuerden que dijimos que la imagen de pulmón es una de las imágenes, es una de las condiciones que más cáncer tienen. Aparecen las imágenes de neurología por el potencial que ha demostrado la imagen médica para predecir y tratar enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas que han demostrado que el cerebro tiene características asociadas a estas enfermedades. Imágenes de cardiología, imagen de cáncer de mama. Entonces, esto ya no es solo un tema de nosotros, los investigadores de universidades, los científicos, sino que hay un mercado mundial para estas tecnologías y un mercado mundial que se proyecta de manera importante. ¿Listo? Y aquí, bueno, otra vez ya las clínicas, las aplicaciones clínicas, pero aquí aparece un tema bien interesante y es que en 2020 tan solo el 29% de esas aplicaciones médicas que se vendían, aplicaciones que se vendían para imágenes médicas estaban asociados a los grandes dispositivos de adquisición, es decir, los de Siemens, los de Philips, esos equipos que son los que nos permiten adquirir la imagen. El 71% son soluciones standalone, es decir, independientes. Y esto es muy interesante porque nos abre la oportunidad. Uno normalmente dice, no, pero es que ¿quién va a competir con Philips? ¿Quién va a competir con estas grandes empresas que son las que mueven la parada en temas de imagen médica? Y resulta que no. Este estudio de mercado demuestra que estas soluciones pequeñas que resuelven problemas súper concretos han desarrollado un mercado muy importante en esta industria. ¿Listo? Bueno. Eso es como para contar un poquito, pues, como la oportunidad, la orientación y hacia dónde va esto, y es básicamente decir, esto ya dejó de ser investigación para ser un tema comercial de mercado en el que tenemos una gran oportunidad. Y ahora les voy a hablar de lo que hemos venido haciendo en el ITM. Me voy a limitar al ITM, sin embargo, pues yo terminé mi doctorado en 2010. Mi doctorado fue precisamente en el análisis de imágenes de histopatología para detección y cuantificación de cáncer de piel. Allí también trabajé en algunas estancias que tuve en universidades en el extranjero, el tema de cáncer de mama en mamografía y también el tema de, como ya les dije, enfermedades neurodegenerativas, analizando imágenes de cerebro. Les cuento esto para poner un poquito de contexto. Luego estuve trabajando muchos años en temas de telesalud, telemedicina, algunos temas asociados también a cerebro. En 2015 llego al ITM con todas estas ganas de, bueno, yo ya no quiero, yo quiero hacer escuela. Este fue como mi primer experimento y como mi primera sensación. Yo quiero trabajar con estudiantes porque estoy convencida que la educación y la formación en investigación transforma la manera en cómo un profesional desarrolla su profesión, independiente que quiera o no ser investigador, pero yo quiero resolver problemas un poco más reales, o por lo menos con entidades más reales. En inteligencia artificial en imagen médica uno puede hacer algo muy sencillo, y es que hay datasets públicos de universidades extranjeras que funcionan súper bien. Uno descarga esos datasets, esos conjuntos de datos, implementa sus algoritmos, saca resultados y publica. Y eso está muy bien y es medianamente fácil porque es fácil acceder a todas esas bases de datos. Sin embargo, mi interés fue, bueno, ¿cómo hacer para trabajar con el problema real en esta ciudad que pues presentaba tantas oportunidades? Y entonces en ese momento logré contactarme con el Instituto de Alta Tecnología Médica, que hoy hace parte de el grupo Imágenes Diagnósticas de Sura. El IATM era una institución dedicada a investigación en imagen médica con una visión bastante interesante de cómo hacer uso de todas estas tecnologías. Tenía un par de ingenieros allí desarrollando software para sus procesos. Y bueno, yo llegué, me contacté, tuve la fortuna de encontrar un buen radiólogo que se interesó por mi trabajo y allí empecé un poco el trabajo de lo que les voy a hablar. El primer trabajo tiene que ver con el tema de detección. No sé y espero alcancen a ver, estas son tres tipologías tradicionales de imagen médica. La primera es la mamografía.
es la imagen que normalmente se hace en tamizaje para detectar tumores. La segunda es ultrasonido, se hace especialmente en mujeres jóvenes, porque la mamografía, ustedes saben, es radiación y la radiación no, pues está contraindicada, especialmente pues en mujeres jóvenes, porque puede afectar las células y puede ser, pues generar por sí misma tumores y demás. Entonces, en mujeres jóvenes se hace principalmente el ultrasonido. Y la imagen de abajo es la imagen de resonancia magnética. La resonancia magnética es una modalidad de imagen bien particular que se basa en pues el campo magnético, la alineación del campo magnético de las moléculas de hidrógeno que tenemos en el cuerpo. ¿Cuál es la ventaja de la resonancia magnética? Que tiene una calidad de imagen muy buena, o sea, se ve muy bien los tejidos blandos. La radiografía es buenísima para hueso, pero no para tejidos blandos. Si sabemos eso, ¿por qué seguimos haciendo mamografía? Porque una mamografía vale 50.000 pesos y una resonancia magnética, por el costo del equipo, de los insumos, del mantenimiento y demás, cuesta alrededor de 2 millones de pesos. ¿Qué pasa en estas imágenes? Si ustedes se dan cuenta, especialmente las que están más a la derecha, son imágenes que tienen tumores. Cuando les llegue la diapositiva se van a dar cuenta que no se ven, definitivamente no se ve nada. No se ve nada en la mamografía, no se ve casi en el ultrasonido. El ultrasonido tiene un problema adicional y es que es operador dependiente, es decir, depende de, porque acuérdense, no sé si conocen el ultrasonido, es este que es como una manijita que se va moviendo sobre el órgano o sobre la piel, y por efecto Doppler reconstruye las imágenes. Obviamente, un solo movimiento diferente puede hacer que no se detecten, pues en este caso, los tumores. La resonancia magnética, que eso sí lo alcanzan a ver acá, se ven los puntos muy brillantes. Se aplica un medio de contraste que es captado por las células tumorales y hacen que se vea como una posición muy brillante. Entonces, permite la resonancia la detección de tumores que no se ven en otras imágenes. Obviamente, para cualquiera de nosotros diría, las mujeres que tengan los tejidos mamarios de esta manera, de una resonancia magnética, o sea, este es el deber ser. Pero como ya les dije, es un tema que es muy costoso para el sistema de salud, no solo colombiano, esto es a nivel mundial, y entonces pues no se ha implementado de esta manera. O sea, a pesar de que permite una detección muchísimo más sencilla de posibles tumores, con la ventaja adicional de que no se aplica radiación, no es usada básicamente por el costo. El costo está asociado a dos cosas. El tiempo, porque esto, y ya se los voy a mostrar. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Imágenes de mamografía. Miren aquí cómo se ve el tumor de brillante y acá no se ve nada, ¿cierto? Y acá tampoco se logra ver nada. Este, en cambio, sí, es un tumor grande que acá se ve, pero aquí, si lo pudiera acercar, se verían las características del tejido interno. Entonces, la resonancia es un medio, es la mejor imagen, pero como les decía, pues es altamente costosa y por lo tanto no es viable su uso para detección. ¿Qué propuso Sura? Bueno, en esa época el Instituto de Alta Tecnología Médica de Antioquia, es un trabajo que se venía haciendo tradicionalmente no, se había empezado, una investigadora que se llama Christine Kuhl había propuesto no utilizar todas las imágenes. ¿A qué me refiero? Un protocolo de adquisición de resonancia magnética son más o menos 16 imágenes, se demoran entre 40 y 60 minutos adquiriendo todas esas secuencias de imágenes. Son imágenes que te toman como rodajas, digamos, en este caso del tórax, y se reconstruyen tridimensionalmente, y son 16 tipologías diferentes de imágenes con configuraciones diferentes del equipo. ¿Por qué? Porque eso me da las diferentes características de la imagen, es la que le permiten al médico tomar la decisión. Como son tantas imágenes, además de demorarse mucho adquiriendo, se demoran mucho leyendo, y pues un radiólogo, cada minuto de radiólogo es altísimamente costoso, entonces es eso lo que hace que esto sea muy caro. ¿Qué propone Christine Kuhl y ya otros investigadores?
como estamos hablando de detección y no de cuantificación, que es para lo que se usa la resonancia magnética, no de determinación específica de la ubicación del tumor para cirugía, que es para lo que se usa la resonancia magnética en tumores, ¿por qué no hacemos un protocolo abreviado? De todas esas 16 imágenes, seleccionemos las que mayor información dan para la detección y hacemos un protocolo que se adquiera rápidamente y que se lea rápidamente. Los estudios de Chris Sinkel proponen un protocolo que se adquiere en 5 minutos y se lee en 30 segundos. Nuestros radiólogos dicen eso si no tuviéramos que hacer ni siquiera la interpretación, sino solo abrir los ojos, leerlo y decirle a alguien que registre la información. Como no es nuestra realidad, pues nosotros decíamos, queremos un protocolo que dure más o menos 10 minutos en adquisición y menos de 10 minutos en la lectura. ¿Cómo hacer esto? En la literatura habían algunos protocolos abreviados, pero no coincidían con el concepto del radiólogo, de nuestros radiólogos, con la interpretación que ellos hacían. ¿Y cómo habían sido seleccionados? Básicamente de manera heurística. O sea, el radiólogo que trabajaba en el proyecto decía, yo quiero este y este. ¿Qué dijimos nosotros? Bueno, podemos identificar o definir cuáles son las imágenes relevantes haciendo uso de inteligencia artificial. Vamos a hacer, obviamente teniendo en cuenta la revisión de la literatura, la relevancia diagnóstica. Este fue un trabajo muy bonito en el que hicimos dos cosas. Uno, un proceso que en usabilidad computacional se llama pensar en voz alta. Entonces, hicimos que los médicos leyeran las imágenes, grabamos lo que iban interpretando y luego determinamos cuál fue la ruta de observación de las secuencias de imágenes de los radiólogos para determinar en ese proceso real cuáles eran las imágenes, uno, que más visitaban y dos, que mayor información les daban. Es decir, ellos podían estar, tengo dudas en, y aunque no usaran mucho una imagen aquí que se llama de ADC, cuando tenían duda, esa imagen les permitía decidir. Y lo otro que hicimos en este tema de relevancia diagnóstica, en temas de relevancia fue la relevancia computacional. Y es como se supone que estamos desarrollando modelos capaces de ver lo que observa el radiólogo, hicimos un modelo basado en este modelo. Básicamente lo que emula es el sistema de percepción visual humano. Estos son cuadritos que dicen lo brillante es donde el ojo se concentraría, para determinar cuáles eran las imágenes que perceptualmente llamaban más la atención. ¿Listo? Llegamos a un protocolo abreviado de 4 tipos de imágenes que venían de 16. Bueno, esto es lo de las características perceptuales. Pero con eso determinamos el protocolo abreviado. ¿Qué pasaba? Que para el protocolo abreviado estamos quitando mucha información que en principio era relevante. ¿Cómo suplir esa información que no teníamos? Bueno, ya vamos a ver que después estamos haciendo otra cosa que es más interesante, pero en su momento lo que dijimos fue, bueno, nosotros somos expertos en desarrollo de modelos de aprendizaje de máquina computacional. ¿Qué tal si desarrollamos un sistema de apoyo al diagnóstico que, dada una región marcada por el médico radiólogo en las imágenes poquitas que le dejamos, calcule la probabilidad de que esa región contenga un tumor y que ese tumor sea maligno o benigno, que haga un proceso de clasificación? ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos de dos maneras. En ese momento estaba, digamos que entrando con fuerza lo que es aprendizaje profundo. Yo sé que ustedes ya han tenido alguna charla sobre esto. Esto es una, digamos que, revisión de las tradicionales técnicas de redes neuronales que con las nuevas condiciones de posibilidades de cómputo nos permiten hacer redes mucho más robustas y que automáticamente a partir de redes de convoluciones nos permiten identificar cosas que no son visualmente observables por el ojo humano. Sin embargo, ¿cuál es el problema del aprendizaje profundo? Que es una caja negra, eso no lo entiende, ahora ya hay trabajo sobre eso, pero en su momento no lo entendía nadie, o sea, no sabíamos por qué esa región era o no era relevante. Entonces, combinamos dos cosas
que era estas técnicas de aprendizaje profundo con algo que es más tradicional en imagen médica, que se llama la tecnología radiómica, y es que yo detecto una región, extraigo características de textura, que es básicamente un cálculo matemático, un modelo matemático que me dice qué tan rugosa es o qué tantos bordes tiene esa región, de forma qué tan redondeada, especulada, etcétera, es la región, de intensidad, qué tan brillante o cómo cambian esos grises en esa región, y utilizando estas características que se llaman radiómicas en combinación con las características profundas, desarrollamos un modelo computacional que seleccionaba, aquí es lo que estoy mostrando, las características más relevantes de todo ese montón de cálculos matemáticos que hacíamos sobre la región, determinaba cuáles eran las más relevantes y desarrollaba un modelo matemático que me permitía determinar si la región era maligna o benigna y además con qué probabilidad. Ese fue un trabajo de tesis de maestría. Como les dije, un gran reto que teníamos era introducir esto en el flujo del diagnóstico por imagen. Entonces, con un estudiante de ingeniería de sistemas de los primeros semestres, desarrollamos un plugin para el software que ellos usan. Esto es un software libre que usaban nuestros médicos, de manera que pudieran en un ambiente normal oprimir un botoncito, aquí estaba, oprimieron un botoncito y el botoncito le decía, esto es probablemente benigno con una probabilidad o con una seguridad de 0.44. Una cosa computacionalmente muy fuerte que se veía en un botoncito aquí medio mal hecho, bueno, no mentiras, estuvo muy bien hecho, pero que no era la gran cosa, pero nos permitió este tipo de cosas. Teníamos 3 radiólogos. La lectura del protocolo completo, las 16 imágenes tenía en un estudio de 140 sujetos totalmente nuevos y sin observar. Tenía una sensibilidad, esto es la posibilidad de que identificaran los tumores, que sí eran tumores, de 100%, pero una especificidad más o menos bajita, entre el 60 y el 82%. ¿Qué es la especificidad? Es la probabilidad de que en este caso un radiólogo, diga que un tumor es maligno aun cuando es benigno. Ah, pero eso no es tan grave. Sí, desde 2 puntos de vista. Uno, el costo para el sistema de salud, porque si yo dije que era maligno, o bien tengo que hacerle, dependiendo qué tanta seguridad tengo que continuar esa estudio cada 6 meses o tengo que hacer una biopsia. Entonces, para el tema del costo del sistema de salud es alto, pero también para la condición de, en este caso, las mujeres. Porque si a mí me dicen, uy, usted tiene un tumor que probablemente sea maligno, vuelvan 6 meses, pues son 6 meses en que yo no voy a estar tranquila. Y ahí me dicen, uy, todavía no estoy segura, tiene que volver en 6 meses, voy a seguir con mi incertidumbre. Y si me dicen, no, tienes que hacerte una biopsia, pues es un proceso que es doloroso y que si no era necesario, pues no debió haberse hecho. Estos mismos radiólogos nos leyeron con nuestro protocolo abreviado y se redujo, la sensibilidad se mantuvo, pero se redujo un poco esa especificidad. Radiólogo 1, 10 años de experiencia leyendo resonancia magnética de mama. Radiólogo 3, ¿por qué no hay 2? Porque tuvimos 4 radiólogos, pero el segundo no nos hizo una lectura completa, entonces no la tuvimos en cuenta en la estadística. El radiólogo 3 tenía 6 años de experiencia y el radiólogo 4 solo estaba iniciando, lleva más o menos 3 meses en experiencia radiológica, pero era radiólogo formado y tenía 10 años, perdón, en experiencia leyendo este tipo de estudios, y tenía 10 años leyendo mamografía de mama, es decir, conocía las características de los tumores, pero no los había visto en imágenes de resonancia magnética. ¿Qué pasó? De nuevo, fíjense que este radiólogo 4 con poca experiencia redujo su especificidad casi al 50%. ¿Y qué pasa cuando nosotros le incluimos nuestra herramientica CAT, esta de apoyo al diagnóstico que les da esta clasificación? El radiólogo 1 no se ve muy afectado, esto es protocolo abreviado con el CAT, sí mejora su especificidad en 4 puntos porcentuales, pero digamos que no se ve altamente afectado. El radiólogo 3 la mejora en 2 puntos porcentuales, quiere decir que aporta, el uso del CAT aporta aún a un experto, pero fíjense que para el radiólogo 4
tiene un aumento de 24 puntos porcentuales. ¿Eso qué quiere decir? Que este sistemita sencillo que nosotros desarrollamos, esta herramientica computacional, permite que un radiólogo no experto mejore la especificidad en la lectura y en la interpretación, quitando todas estas imágenes o reduciendo el protocolo abreviado. ¿Listo? Esto es en términos de costo-validez para el sistema de salud. Este es un consenso. Definimos para cada una de los estudios el consenso entre los 3 radiólogos y calculamos cuántas biopsias digamos que innecesarias se presentaban con la lectura. El abordaje convencional era la mamografía o el ultrasonido, dependiendo de cómo estuvieran, eran 33. En protocolo completo, el consenso tenía 6, es decir, utilizando resonancia magnética completa hubo 6 biopsias innecesarias, una reducción del 81% frente al 33 que tenían, y en protocolo abreviado se tuvo un 7%. Permítanme mejor esta. Perdón, se tuvo 7. El protocolo abreviado con el CAT generó 8 biopsias innecesarias. ¿Qué nos indica esto? Que efectivamente aquí, aunque tuvimos una reducción en algunos, miren, el radiólogo 4, en este caso mandó 24 biopsias y aquí solo 11. Para el radiólogo 1 sí hubo alguna ambigüedad y terminaron siendo una más. Pero los seguimientos que eran muy importantes para nosotros, es decir, que no se tuviera que hacer ese seguimiento cada 6 meses, los seguimientos convencionales, estos fueron para 70 pacientes. ¿Por qué 70 pacientes? Porque solo para 70 hicimos el diagnóstico, el protocolo abreviado con el CAD en este caso, de 28 seguimientos que no eran necesarios porque eran benignos, con el protocolo completo se redujo a 5, con el protocolo abreviado a 7 y con el protocolo abreviado más el CAT a 6. Listo, bueno, esto es un tema de costo más o menos que no voy a profundizar. Básicamente lo que le demostramos es que podríamos tener una condición similar para el uso de la resonancia magnética con protocolo abreviado utilizando el CAT por la reducción de costo de seguimientos y biopsias innecesarias. ¿Qué es lo importante de este trabajo que se desarrolló? Además que tuvimos una gran formación, tuvimos 3 estudiantes de maestría, tuvimos estudiantes de pregrado, o sea, fue un trabajo súper interesante, logramos una relación importantísima con la industria. Este protocolo abreviado hoy se está empezando a utilizar en un experimento clínico ya con Sura, donde ellos están determinando realmente cuál es el costo-beneficio, cuánto se les va a reducir en términos de recursos para un grupo de pacientes importante que son las personas que son diagnosticadas en S3. Recuerden lo que les dije, S3 y 4 son el gran problema porque hay que continuar haciendo seguimiento y la resonancia magnética puede ser la solución para decir, no, esto es benigno, no continúe, pero por el costo no se aplica. ¿Listo? Voy a terminar con, no, me quedan dos cositas importantes. Este es un nuevo trabajo que iniciamos hace más o menos 2 años, que es generación de imágenes sintéticas. Viene más o menos desde este trabajo del 2019 y un problema que tiene la resonancia magnética, yo les decía, necesitamos 16 imágenes. Cuando hacemos el protocolo abreviado estamos quitando una condición muy importante que son unas imágenes temporales. ¿Qué pasa? Se aplica un medio de contraste y cuando se aplica ese medio de contraste se hacen imágenes cada minuto. Algo que es muy importante para determinar si el tumor es benigno o maligno, no para la detección, que es en lo que trabajamos con el protocolo abreviado, sino el siguiente paso, que es determinar si es benigno o maligno, es la curva de captación que tiene eso. Es decir, si el contraste se sigue aumentando y la imagen es más brillante, es benigno. Si en cambio se reduce el brillo, es maligno. Pero para eso yo necesito esas 5 imágenes cada minuto y medio, o sea, casi 8 minutos de uso de resonador con todo lo que ya hablé. Entonces, ¿qué queremos hacer? Esto fue un primer trabajo sobre este tema. Bueno, y hay otra condición. Resulta que hace más o menos 3 o 4 años, la Organización Mundial de la Salud generó una alerta porque se encontró que este medio de contraste, que es un químico, que le aplican a uno para hacer la resonancia, se queda en la base del cráneo.
No hay aún efectos importantes, efectos secundarios, salvo para las personas que tienen daño renal, pero igual un químico en la base del cerebro, pues no se espera que sea nada bueno. Entonces nos preguntamos, bueno, empezamos a ver trabajos del uso del aprendizaje profundo para generar síntesis de imágenes. Seguramente ya han visto, porque eso pues digamos que se muestra mucho en Google y esto, que se están generando, por ejemplo, imágenes tipo Van Gogh o con estilos artísticos a partir de una fotografía, o que yo sintetizo o identifico cómo se va a ver una persona en 10 o 20 años. Bueno, todo eso son temas basados en inteligencia computacional. Nos preguntamos, bueno, ¿puedo yo a partir de las características de mi imagen normal, digamos, sin medio de contraste, predecir cuál va a ser la respuesta del medio de contraste? Y segunda pregunta, ¿puedo yo en el marco de esto del protocolo abreviado desarrollar un modelo que, dada la respuesta en el minuto 1, me prediga cómo va a ser esa respuesta en los minutos posteriores, y por lo tanto ya no solo me quedo yo con la detección, sino puedo determinar si ese tumor, cuando tenga dudas, es más maligno o más benigno? Pues digamos, fue el primer trabajo, es un trabajo que fue del 2019 con esta idea. Nosotros planteamos este proyecto y esto era lo único que había más o menos, y de hecho ya habíamos planteado el proyecto, eso fue algo que se nos ocurrió. Y lo que hicieron acá fue reducir el medio de contraste. Entonces, lo que aquí se plantearon fue, si yo reduzco el medio de contraste y aplico Deep Learning, puedo generar las mismas imágenes que si lo aplicara completo. Y pues digamos que la conclusión es más o menos que sí, que por lo menos en cerebro el aprendizaje profundo ayuda a esto. ¿Qué pasa con la mama? Que las imágenes de mama no tienen la misma estructura tradicional de una imagen de cerebro y por lo tanto el problema es más complejo. Sin embargo, estos no son resultados de nuestro trabajo, es un trabajo muy reciente, se publicó en 2021 en septiembre. Ya hay resultados que demuestran que efectivamente sí, con las imágenes sin contraste, yo puedo sintetizar esa respuesta al medio de contraste. Y por lo tanto podría ser con una sola imagen o dos aplicadas, generadas sin aplicar medio de contraste, que eso se demora cierto tiempo y además tiene un costo, podría tratar de desarrollar estos modelos diagnósticos. Este es un trabajo que está en curso. Nosotros estamos intentando, dadas estas tres tipos de imágenes, poder generar la secuencia completa, garantizando que se tiene una coherencia especial, es decir, que la imagen se ve como se debería ver, y garantizando además que se tiene, una coherencia temporal, es decir, que puedo predecir al minuto 1, al minuto 2, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un trabajo que venimos haciendo, con el Broad Institute, que es este instituto de investigación biomédica del MIT y Harvard, es un estudiante de doctorado, y también un trabajo que venimos haciendo aquí con algunos estudiantes jóvenes investigadores. Estos son algunos resultados preliminares. Realmente estamos generando, esta imagen es imagen sintetizada, estamos generando imágenes muy realistas y relacionadas, digamos, con la imagen original. Esto es una imagen precontraste, es la imagen que debería ser, y esta es la imagen que estamos generando. Sin embargo, en los puntos tumorales, pues todavía no tenemos un post-contraste adecuado. Esta sería la imagen como debería ser, y esta es la respuesta que nos está dando unas zonas más de brillo que no corresponden. Entonces estamos trabajando en este tema. Aún así, pues lo que nosotros encontramos es que realmente tenemos un error bajo, ¿cierto? El rojo, esto es un tema, ¿cómo lo hicimos? Básicamente por las intensidades, estamos logrando un nivel de intensidad muy similar a el que debería ser, pero todavía pues nos falta concentrarnos en las regiones principales de medio de contraste. Como les digo, es un trabajo doctoral que se está desarrollando en el ITM, y ya tenemos unos resultados adicionales que salieron esta semana, pero pues no, todavía no los podemos contar porque estamos pues validando. Hasta acá es el trabajo que hemos hecho en cáncer de mama. Les voy a contar dos cositas más que hemos hecho en otros tipos de cáncer, más como
aprovechamiento de todos estos métodos que hemos desarrollado. Y aquí es donde yo les decía, yo les voy a hablar de cáncer de mama porque es el core de mi trabajo, pero los métodos que nosotros aplicamos se pueden aplicar indistintamente para cualquier patología que tenga condiciones similares. Este es un trabajo que hicimos con España, con Francia, y ellos necesitaban poder predecir recurrencia en cáncer de próstata. Entonces, de nuevo, imágenes de resonancia magnética de diferentes condiciones, en este caso son 3 tipos de imágenes, y lo que queríamos era tratar de predecir recurrencia a 5 años, o sea, a partir del el examen cuando se detecta el cáncer, poder determinar si había predicción, si había recurrencia. Sacamos las imágenes, las delineamos con un método de segmentación, extraemos las características, las mismas de las que ya les había hablado, forma, intensidades, aquí como tenemos la imagen segmentada, algunas características cuantificadas de tamaño y demás. Lo pasamos por un modelo de clasificación, que es un modelo que nosotros desarrollamos basados en kernels, no interesa acá, es un modelo de aprendizaje computacional más o menos tradicional, y estos son nuestros resultados. Nosotros logramos una capacidad de predicción de 88.61%, bueno, con un método que se llama SVM y de 63% con otro método. ¿Cuál es el tema? Que aquí nosotros hicimos algo similar a lo que, recuerden lo que yo les dije, queríamos identificar cuáles eran las secuencias más relevantes, hicimos todo este modelo de relevancia y determinamos cuáles eran las más importantes a partir de un modelo computacional. Aquí dijimos, bueno, vamos a sacar todas las características y vamos a determinar cuáles son las más relevantes. Y entonces encontramos que seleccionando esas características más relevantes, nuestro modelo era capaz de predecir con un 88% de exactitud si una persona iba o no a tener recurrencia de cáncer de próstata. Si utilizamos todas las características, que es lo que tradicionalmente se hace en estos modelos computacionales, los modelos están entre el 56 y el 61%. Es decir, estamos mejorando el desempeño de los modelos computacionales, introduciendo este pipeline en un 30%. Y por último, este fue otro trabajo que hicimos mis estudiantes en colaboración con un equipo de España, y era de nuevo, otra vez, diferenciar en este caso son tumores de glándulas salivales, que son el adenoma pleomórfico y los tumores de Warthin. ¿Qué es lo importante aquí? Que son muy difíciles de identificar, ya lo vamos a ver, y es importante identificarlo porque los adenomas pleomórficas tienen un riesgo mayor al 5% de una evolución maligna y por lo tanto requieren más seguimiento, mientras que el de Warthin tiene un riesgo menor al 0.6%, por lo tanto pues el manejo debe ser diferente. Pero como son tan difíciles de identificar, aquí se ven en estas imágenes, tenemos tumores pleomórficos y de Warthin, y la verdad, yo no los identifico. O sea, es muy, muy difícil de identificar las diferencias. ¿Qué hicimos? Otra vez, seleccionamos nuestras imagencitas, segmentamos, calculamos pues el volumen, porque recuerden que estas les dijeran imágenes que se calculan como si a uno lo estuvieran tajando, entonces se puede construir el volumen. Otra vez caracterizamos estos, hicimos cálculos matemáticos de niveles de grises, texturas, forma, etcétera, etcétera. Aplicamos unos modelos de selección de características. Aquí no aplicamos MKL aún, este es un trabajo que quedó pendiente. Hacemos modelo de clasificación y lo que encontramos es que, de nuevo, seleccionando las características más relevantes, tenemos una exactitud del 88% en diferenciar entre uno y otro tumor con un modelo de clasificación, y por aquí incluso llegamos seleccionando solo el 20% de las características a un 90% de exactitud. Sensibilidad y especificidad, lo que ya les había mencionado, pero pues digamos que acá quedémonos con la exactitud. Es decir, que estos modelos tradicionalmente, ya desde el punto de vista del aporte computacional, ya les hablé como del aporte clínico, pero desde el aporte computacional los modelos que nosotros estamos desarrollando son capaces de identificar aquello que es relevante para el proceso clínico. ¿Qué ha sido la última parte interesante de lo que venimos haciendo?
que esas características que son relevantes las estamos contrastando con el conocimiento del médico y efectivamente nos están validando. Aclaro, voy a decir cualquier cosa porque no tengo acá el resultado y es un trabajito más o menos de hace 2 años, pero es que la característica, por ejemplo, de que me mide la redondez del tumor es relevante. Y entonces el médico dice, ay, sí, efectivamente, al hacer ya una introspección de eso, se da cuenta que era una característica que probablemente ellos no se habían dado cuenta, pero que el modelo computacional es capaz de identificar que eso es lo que diferencia uno de otro. Y esto digamos que es el valor que le han dado a los métodos que nosotros estamos desarrollando. Este es el trabajo que venimos haciendo. En curso tenemos un trabajo que apenas estamos arrancando, como les dije hace 2 semanas, que iniciamos con un estudiante de maestría para hacer predicción. Tenemos el trabajo de síntesis de imágenes. Queremos hacer síntesis de imágenes de otras tipologías para la detección del cáncer también de mama. Y bueno, son los trabajos que tenemos ahí abiertos. Muchas gracias y bueno, ahora sí, preguntas. Hola, doctora Gloria. Listo, Sí, muchísimas señora. gracias por su presentación. Y enseguida entonces te voy a hacer las preguntas de algunos de nuestros estudiantes. Entonces, en primer lugar, Sara Lopera del Tecnológico de Antioquia nos pregunta lo siguiente. ¿Cuáles son las secuelas que pueden dejar los diferentes procesos aplicados para tratar el cáncer? ¿Tienen un tiempo de duración o pueden ser permanentes? Bueno, Sara, ¿cierto? Empiezo por indicar que yo no soy médico, ¿no? Entonces, digamos que no es mi especialidad. Lo que he aprendido, obviamente, ha sido el trabajo con los médicos. Efectivamente, especialmente la radioterapia, pues finalmente lo que hace la radioterapia es matar las células. Es un tema en el que, pues a partir de aplicación de radiación se matan las células. Y obviamente, si el tumor, voy a decir, tengo aquí y este es mi tumor y mi tumor está envuelto por otros tejidos, otros órganos, si la radiación no es correctamente dirigida, puede dañar otros órganos. Esto lo he visto en lo que yo he trabajado, especialmente, por ejemplo, en el cáncer de próstata. Este es un trabajo muy importante en el que estamos usando la inteligencia artificial para determinar exactamente los límites donde va la radiación, porque como la próstata es un órgano que está tan cerca a la vejiga y a otros órganos en el hombre, se han generado consecuencias importantes, digamos que en la función de estos órganos y que generalmente pues quedan ya para siempre. Entonces, eh, ese es el tema con cualquier proceso basado en radiación. Recordar que la radiación es un rayo, es un rayo que te está matando las células y si no se hace adecuadamente, pues puede matar células que no son. Y obviamente pues son células que luego difícilmente se reconstruyen. Eso en cuanto al manejo, pues desde el punto de vista clínico, ¿no? Que es creo a lo que ella se refiere. Y ahí el trabajo que nosotros podemos hacer es eso, desarrollar métodos que ayuden a que haya más precisión. Tú puedes tener un láser muy preciso, pero si no sabe dónde aplicarse, pues por más preciso que lo tengas, no va a ser fácil. Y recordar que esta aplicación a ti no te abren, es decir, no te hacen una cirugía, te abren, ponen el tumor y van allá, porque para eso lo extraían. Esto lo hacen, pues digamos que sobre las condiciones normales de tu cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente? Te meten en un equipo, está la imagen médica y la imagen médica, o con la imagen, con lo que se puede ver en la imagen médica es que se aplican estos procesos. Entonces, ahí hay trabajos muy interesantes, como te digo, yo conozco lo que se está haciendo con este equipo que trabajamos en Francia y es esa radiación dirigida y aplican síntesis de imágenes porque necesitan normalmente, si se dieron cuenta, las imágenes tienen diferentes características, eh, idealmente que una persona pudiera tener las 2 imágenes, la de TAC y la de resonancia, no hay un equipo que haga eso, entonces se hace síntesis de imágenes, se hace delineación y bueno, otros procesos ahí que son basados en inteligencia artificial, visión por computador. Listo, muchísimas gracias. Otra pregunta nos hace Adriana del ITM. La radiología es una línea médica que a mi parecer puede ser cerrada, especialmente por los médicos mayores.
¿cómo ha sido la apertura en Colombia de nuevas tecnologías como es la inteligencia artificial en este gremio? Bueno, aquí es un tema de experiencia. Como se habrán dado cuenta, yo vengo de Bogotá. Mi experiencia principal ha sido aquí en Medellín. Creo que aquí en Medellín hay una apertura muy importante. De hecho, la Sociedad Colombiana de Radiología está radicada acá. Y si bien los médicos mayores obviamente tienen sus, ¿cómo se dice? Sí, o sea, no están tan abiertos al uso de estas tecnologías, los médicos modernos o los médicos más jóvenes sí. Mi experiencia un poco, incluso con lo que viví en mis pasantías afuera, porque sí trabajé con médicos muy mayores, es, recuerden el triangulito de la contribución. Entonces, si yo desarrollo modelos que hacen lo que ellos saben hacer como una caja negra, no le van a ver valor. Ah, pero pues era obvio. El sistema les dice que aquí hay un tumor, pues claro, yo lo veo. El sistema me hace la medición, ah, interesante, pero bueno, podría hacerlo de otra manera. Pero cuando el sistema les da información que ellos no pueden ver, realmente les ayudan, tienen una mayor aceptación. Y creo que ahí está el reto para nosotros. Desarrollar soluciones que vayan más allá de lo que ellos hacen tradicionalmente, es decir, sobrepasar el proceso de automatización y generar modelos que les den información adicional. Y ahí jóvenes o mayores van a tener una mayor adherencia a los procesos. Y lo otro, tratar de hacer modelos explicables, que era lo que yo les decía. Cuando yo le digo, es que es porque esta medida es la redondez y ellos analizan, ah, claro, esto no lo había visto. Entonces, mientras que si yo les digo, ¿y por qué? Porque el sistema lo dijo, uy, no es tan aceptable. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias. Tenemos por acá una pregunta de María de la institución universitaria Salazar y Herrera y nos dice, en Colombia, ¿qué tanto afecta el estereotipo de que el cáncer de mama solo afecta a las mujeres para que los hombres también hagan uso tardío de los servicios de salud asociados a la detección y tratamiento de la enfermedad? Bueno, yo no tengo una estadística clara, pero sí hemos hecho algunos ejercicios dentro del proyecto de investigación, yo no les conté, hemos hecho algunas cosas en temas de apropiación social del conocimiento y uno de estos es, eh, para mí es muy grave esto, o sea, yo realmente trabajo en esto porque me convencí que podemos hacer cambios, pero cuando yo veo las estadísticas que no bajan y que por el contrario parecieran estar subiendo, obviamente es porque las condiciones ambientales y demás nos siguen afectando. Uno de los principales temas es el autoexamen. O sea, las mujeres no nos hacemos, y yo aquí les pregunto, no sé cuántas mujeres hay, pero les digo, levanten la mano las mujeres que se hacen el autoexamen cada mes, como dice la norma. No sé, a ver, hagamos, no pueden interactuar, creo. He hecho este ejercicio en conferencias abiertas con un auditorio de 100 personas donde hay 40 mujeres y la estadística es más o menos 2 personas. Hicimos un ejercicio de socialización de toda esta información aquí en el ITM en el proceso de inducción y de todos los hombres que pasaron por el stand, solo uno sabía que el cáncer de mama le daba también a los hombres y no sabía cómo hacerse el autoexamen porque obviamente pues nunca lo había pensado. Entonces yo creo que sí es importante, se ha demostrado un crecimiento importante de la enfermedad en hombres. Obviamente no es igual que las mujeres, pero creo que el mayor problema que tenemos es esa idea de que solo dan las mujeres. Y de hecho, fíjense que hoy seguramente cuando dicen tócate, son unos senos protuberantes que son los que tenemos las mujeres. No hemos hecho ejercicios suficientes para decirle a un hombre, a usted le puede dar cáncer de mama. Yo tengo un amigo que sufrió de cáncer de mama y pues nunca se lo hubiera imaginado, le empezó el dolor, empezó a sentir la bola y pues obviamente ya el tratamiento fue muy fuerte por eso, porque no hubo la identificación a tiempo. Entonces, para mí, no tengo la estadística, pero estoy segura que sí tenemos ese estereotipo y obviamente también el tema, que es un tema también un poco absurdo, pero es como el machismo, ¿no? Entonces, un hombre que le digan, le dio cáncer de mama o que se piense en cáncer de mama, todavía hay muchos hombres que dicen, no, eso es, perdón la expresión, de viejas, de mujeres. Entonces, creo que nos hace falta mucha concientización de eso. Listo, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Norma Guarnizo y nos dice,
Podría desarrollarse un sistema o dispositivo de bajo costo a través del cual se pudiera obtener información frecuente del paciente, cuya información pudiera complementar o ser contrastada con la información obtenida desde el minuto 1 y lograr así disminuir el tiempo del diagnóstico debido a nuestro sistema de salud y lograr así ser más asertivo en el tratamiento, reduciendo así el uso de equipos médicos. Bueno, eso es un tema que está sobre hipótesis. Yo ya les dije cómo se desarrolla el cáncer de mama, pero es una enfermedad genética que puede ser por condiciones ambientales o por condiciones hereditarias. Entonces ya hay trabajos en lo que llamamos las omics, que son la genómica, ¿cierto? La radiómica, pero también hay algunas iniciativas que han pensado lo que yo les estoy diciendo. Entonces, ¿qué hemos propuesto? ¿Qué tal si desde los colegios les enseñamos a las niñas, especialmente para todo el mundo, a hacerse el autoexamen? Y si desarrollamos un modelo que pueda ir capturando esos hallazgos de las niñas, que pueden estar asociados a otras condiciones. Por ejemplo, es que yo reporto que tengo un dolor en el seno cuando me va a llegar el periodo. Eso es algo que normalmente las mujeres ya lo tenemos como, bueno, son condiciones que se dan, pero nunca hemos estudiado si ese tipo de cosas pueden estar asociados al desarrollo de este tipo de enfermedades. Entonces, en este momento no conozco yo, no estoy diciendo que no los haya, pero no conozco este tipo de sistemas que permitan sobre características clínicas no asociadas a la enfermedad. Hay cosas que sí se han hecho, que no las conté, porque las había olvidado hasta ahora esta pregunta, pero por ejemplo hay brasieres que tienen sensores térmicos y efectivamente uno se hace el autoexamen 8 días después de la finalización del periodo, porque en ese momento el crecimiento hormonal, bla, 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 bla. Entonces hay brasieres que tienen unos sensores térmicos y que han mostrado que, digamos que las condiciones de variación térmica pueden ser un indicador de cáncer de mama. Entonces, ese tipo de cosas ya sí se están desarrollando. Pero para mí creo que la respuesta está incluso en tratar de identificar factores que se presenten y que no nos hayamos dado cuenta que se presentan simplemente porque no le hemos hecho el seguimiento apropiado. Listo, Gloria. Muchísimas gracias. Ya yo creo que ahí ya terminaríamos con la tanda de preguntas. Agradecerte pues por tu buena disposición y pues la relevancia de estos estudios tan importantes que se hacen para el bienestar de las personas. Aprovecho también para invitar a nuestros estudiantes el próximo miércoles a la charla llamada Desarrollo Instrumental como apoyo a la salud, a cargo de los investigadores Sergio Estrada y Julio Restrepo. Bueno, Gloria, no siendo más, muchísimas gracias. Que tengas una feliz noche. Joseph, muchas gracias y pues para quien quiera contactarme, gloriadiaz@itm.edu.co y bueno, los estudiantes que quieran trabajar con nosotros, súper bienvenidos. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias, Bueno, Gloria. gracias. Gracias, Morela. Hasta luego. Que estén bien, gracias.